El aula de mayores de Alcalá de Guadaira les presenta hitos y orígenes de nuestra ciudad. El Parque de Oromana. Buenos días. Estamos en Alcalá de Guadaira. Este es su castillo. Su río. El puente del dragón. Y yo soy su guardián. Alcalá de Guadaira está habitada al menos desde época calcolítica. Según atestiguan los dólmenes hallados en el yacimiento del Gandul, los orígenes de la localidad se remontan al periodo romano, cuando se convirtió en asiento de una importante población. Fueron los musulmanes quienes dieron a Alcalá su actual denominación, procedente de la expresión árabe Al-Qulatu Adaira o Castillo del Río Eira. De esta época data su monumento más significativo, el Castillo Almohade, flanqueado por 11 torres que formaban parte del sistema defensivo de la ciudad de Sevilla contra los cristianos. No obstante, hacia 1246 Alcalá capituló ante las tropas de Fernando III, pasando a incorporarse como villa de realengo a la corona de Castilla y a la potestad jurisdiccional de Sevilla. En los años previos a 1280, Alfonso X sabe que la fortaleza situada en Alcalá de Guadaira es de vital importancia para mantener el dominio de la ciudad de Sevilla. Asediada en aquellos momentos por los ejércitos belimerines procedentes del norte de África. Toma por ello una decisión trascendental: concede a los 150 pobladores del castillo de Alcalá un privilegio real, un documento que supone el nacimiento de Alcalá como una ciudad con entidad propia. Es lo que conocemos como la Carta Puebla. A partir de entonces, las mejores tierras de Alcalá quedaron en manos de grandes propietarios, instituciones eclesiásticas, nobles sevillanos y personas en general, que coincidían en el hecho de no ser vecino de la población. A falta pues de tierras propias, sus habitantes se especializaron en una actividad artesana. La elaboración de un pan de excepcional calidad, muy apreciado siempre en Sevilla, hasta el punto de que la panadería acabó erigiéndose hasta fechas bien recientes en un apartado fundamental para la supervivencia y la pujanza económica de la villa, valiéndose además el ser conocida popularmente como Alcalá de los Panaderos. Flora y fauna. El Monumento Natural Riberas del Guadaira es un espacio natural protegido situado en el municipio de Alcalá de Guadaira, que comprende ambas márgenes del río Guadaira a su paso por la localidad y el Pinar de Oromana. Fue declarado Monumento Natural por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 30 de diciembre de 2011 en reconocimiento a sus valores naturales y ecoculturales. En el tránsito del siglo XIX al siglo XX, la promoción de Alcalá como espacio de singulares paisajes y condiciones higiénicas la convertirían en objeto de ocupación por parte de la burguesía sevillana, y en un espacio de ocio y recreo sobre el que se desarrollaron operaciones de transformación paisajística, como la creación del Pinar de Oromana en antiguos terrenos de olivar. La conexión ferroviaria con Sevilla en 1873 vendría a reforzar este carácter de parque de Sevilla que presenta el entorno natural de Alcalá hacia el año 1900. Todo ello dentro del contexto de las repercusiones que tuvo para Alcalá la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. El Parque y Pinar de Oromana se extiende 1 kilómetro en la ribera del Guadaira, una red de caminos y senderos, merenderos, un embarcadero y la rica vegetación. Su riqueza botánica dispone de una variedad de especies capaz de acoger a los paseantes en cualquier época del año, plantas como el acebuche, el lentisco, la retama, los palmitos, el chaparro, especies típicamente mediterráneas,
pinos piñoneros y carrascas, moreras, madreselvas, etc. Cabe destacar un pino carrasco de más de 31 metros de altura, próximo a él una casuarina de 27 metros y un ciprés de casi 30 metros. Están calificados como árboles singulares, sin duda dignos de admiración y que dan lugar a espacios naturales de gran belleza. A lo largo de los márgenes de Ribera también se encuentran gran variedad de especies de animales como el meloncillo, la jineta, el ana de real o el ruiseñor. La zona denominada el bosque se encuentra entre el molino del Algarrobo y el molino de la Tapada. Los árboles que predominan en esta zona son los almeces y también podemos encontrar hojas de acanto. El Parque Oromana es en la actualidad el pulmón verde de nuestra ciudad, un lugar con unas características paisajísticas envidiables y con un gran potencial medioambiental. Un entorno que nos permite tener algo muy preciado en los tiempos que vivimos. El contacto humano en cuanto a convivencia, tolerancia y solidaridad, no solo hacia nuestros semejantes sino al entorno que nos da lo mejor que tiene. Nos detenemos ahora a conocer un poco más sobre algunas muestras del patrimonio arquitectónico enclavado en las riberas de Guadaira. Comenzamos despertando a nuestro magnífico conjunto fortificado, el Castillo Almohade. El conjunto fortificado alcalareño está enclavado en el Cerro del Águila y está rodeado por el río Guadaira a modo de foso natural. El cerro quedaría dividido en tres estructuras diferenciadas: el castillo, la villa medieval y el alabal de San Miguel. El castillo se compone de dos recintos, el patio de Silos y el patio de la Sima, comunicados entre sí por la Torre 11. A lo largo de la historia, el castillo ha sufrido numerosas ampliaciones y reformas, aunque el trazado de la muralla sigue siendo la originaria de origen almohade. En el siglo XV, Rodrigo Ponce de León realiza la última obra de ampliación. Se construye una vivienda noble en el patio de la Sima, que reúne elementos mudéjares y renacentistas, con patio porticado y estructura de 2 pisos. Con la pérdida del carácter militar, la fortaleza pierde su función y se abandona su conservación. A finales del siglo XIX es propuesto para su conservación. Jurídicamente el castillo perteneció al Ayuntamiento de Sevilla desde el siglo XIII, pero en el año 2007 la titularidad pasó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. En otro de los cerros del espacio protegido se alza otra de las construcciones arquitectónicas importantes de Alcalá, el Hotel Oromana. El hotel, diseñado por el arquitecto Juan Talavera y Heredia, es un edificio regionalista construido para la Exposición Universal de 1929, por encargo del entonces alcalde de Pedro Gutiérrez Calderón. Está diseñado empleando un estilo de arquitectura andaluza. Talavera usa el característico mirador de sus obras para la torre mirador con doble arco de medio punto y el tejado a 4 aguas, terminado en aguja. También usa arcos de medio punto en el soportal, aunque introduce la madera, algo poco frecuente en su obra, lo que podríamos llamar presencia de bicromía. La decoración es sobria y los paramentos blancos ganan en importancia sobre la decoración neobarroca en color albero. La portavilla lateral es una magnífica combinación entre ladrillo tallado, medallones y molduras barrocas. Desde el Hotel Oromana obtenemos unas hermosas vistas de nuestros famosos molinos harineros sobre el río. Los molinos harineros hidráulicos aparecen en época almohade. Molinos como el Algarrobo, Benarosa, San Juan o el de la Aceña, que datan de los siglos XIV y XV, son llamados molinos de río, porque que para moler aprovechan el agua del río represada en las azudas. Posteriormente aparecen los molinos de cubo como los de Oromana, la Tapada o el de San Francisco, que emplean la caída del agua de otros cauces secundarios y que se reconduce a través de acueductos o atajeas. La estructura básica común está compuesta de 3 estancias, una a nivel de la superficie del agua, en la que están colocadas las piedras para moler el grano. Otra cámara por debajo del nivel del agua, donde se ubica el rodezno. Y una planta superior rematada por una torre almenara, a modo de azotea. En otros casos la torre es sustituida por un tejado a 2 o 4 aguas. La casa del molinero se construía aparte, pero con altura superior al nivel del molino.
De los 40 molinos registrados a principios del siglo XVIII, hoy día contamos no más de 10 o 12 que conforman la ruta turística a lo largo de la ribera. Y sin abandonar el río, nos disponemos a cruzarlo a través de sus dos puentes. De los dos, el más antiguo es el puente de Carlos III, conocido como Puente Romano de Jesús Nazareno. Está formado por 7 arcos con estribos. A lo largo de su historia ha sufrido varias reformas, siendo la más importante la realizada por Carlos III en 1787. Consistió en la construcción de nuevos tajamares, contrafuertes y estribos. La última reforma se hizo en 2012 y su fisonomía quedó como lo contemplamos hoy. En dirección sur nos encontramos con el Puente del Dragón, único puente figurativo de Europa. Diseñado por Amador Sevilla y elegido por votación popular, fue inaugurado en 2007. Tiene una longitud de 123 metros y una anchura de 22,60. Los arcos y el resto de la estructura de hormigón armado van revestidos de trencadís multicolor de azulejos, al estilo del Parque Güell de Gaudí. Es considerado el guardián del castillo. El ocio y el agua. El río Guadaira constituye indudablemente una de las principales señas de identidad de la ciudad de Alcalá de Guadaira. La historia del municipio guarda una estrecha relación con el agua, tanto por su río como por la existencia de recursos acuíferos. La composición caliza y fosilífera del suelo propias del relieve de los Alcores crean una extensa red de galerías subterráneas dando lugar a la formación de un gran acuífero, originándose numerosas fuentes y manantiales. Nuestra riqueza acuífera ha favorecido el asentamiento de muchas poblaciones en torno al valle del Guadaira, entre ellos el Imperio Romano, siendo estos los que idearon la construcción de un acueducto para suministrar agua a Sevilla, construyendo una red de galerías bajo el subsuelo de Alcalá. Posteriormente, las invasiones bárbaras con los visigodos provocarían desperfectos en el acueducto quedando en desuso. Ya en la época almohade en el siglo XII, fue cuando se restauró el acueducto, llegando a popularizarse posteriormente con el nombre de los Caños de Carmona. A finales del siglo XIX, la Compañía de Aguas de los Ingleses se encargará de la canalización y distribución de aguas de los manantiales alcalareños a Sevilla, dejando en Alcalá un importante patrimonio industrial en forma de depósitos de agua, estaciones de bombeo, como la de la Dufe, auténtica catedral del agua. En Alcalá todavía eran pocos los abonados a dicha compañía, ya que la población alcalareña aún se abastecía de pozos y fuentes como la del Perejil. Será más tarde, hacia 1974, cuando Emasesa se haga cargo del abastecimiento hasta la actualidad. El agua también ha propiciado momentos peligrosos e incluso dramáticos en Alcalá debido a las riadas causadas por las lluvias. El Guadaira es un afluente del Guadalquivir. Nace en Sierra del Pozo Amargo en Cádiz, siendo su longitud total de 127 kilómetros hasta llegar a su desembocadura en un paraje llamado San Millán. El cauce del Guadaira propició la creación de innumerables huertas con sus albercas, acequias, norias y árboles frutales, de las que desgraciadamente no quedan muchos testimonios. En la década de los 50, el río era la playa para los sevillanos y alcalareños. También se podían dar paseos en lancha motora, en barcas de remos o piraguas. Con la industrialización en la segunda mitad del siglo XX, el río sufrió un gran deterioro en la calidad de las aguas, paliadas en parte posteriormente con unas escasas inversiones. Actualmente, el entorno del Guadaira ofrece numerosos recorridos para el disfrute de los diversos espacios para el ocio. La antigua harinera del Guadaira ahora acoge una actividad cultural, divulgativa y turística. Y el Teatro Riberas del Guadaira ofrece una gran variedad de conciertos y obras teatrales. No podemos dejar de mencionar la famosa celebración de la Madrugá de la Semana Santa alcalareña, con la subida de la Hermandad de Jesús al Monte Calvario hasta la ermita de San Roque. Escuela Paisajista Alcalareña. Para hablar de la Escuela Paisajista Alcalareña tenemos que situarnos en el momento histórico que surge a mediados del siglo XIX.
En 1874 aparece el impresionismo. Este movimiento pictórico nació en Europa encabezado por pintores como Monet, Cézanne o Degas. Esta corriente pictórica se caracteriza por la iluminación en sus pinturas y retratar la impresión visual utilizando colores puros, basándose así en las innovaciones de Corot, también en la escuela paisajista de Barbizon y en la pintura al aire libre llamada pleinarismo, buscando el plasmado de la luminosidad de los paisajes y de las figuras humanas. Durante todo el siglo XIX las riberas del Guadaira sirvieron de inspiración para toda una generación de pintores, que convirtieron las riberas alcalareñas, junto con sus molinos harineros, o el castillo medieval, en protagonista de afamadas obras artísticas. La aparición del ferrocarril propició la venida de numerosos pintores sevillanos, que plasmaron en sus obras las riberas del Guadaira, al igual que ocurrió con Barbizon, un pueblo cercano a París frecuentado por artistas del siglo XIX por la expansión del ferrocarril. Uno de los principales artífices de la escuela paisajista alcalareña fue Emilio Sánchez Perrier, que viajando por Europa se enriquece de las influencias francesas, así como de la escuela de Corot y la de Barbizon, con puntos en común en cuanto a la elección de tema: tranquilas orillas del río, grupo de árboles, amaneceres o atardeceres, y en recursos técnicos de ejecución del cuadro, que se caracterizan por utilizar técnicas dibujísticas que servían para realizar sus pinturas al óleo. Surge así la escuela paisajista de Alcalá de Guadaira como un grupo de artistas que pintaron con espíritu plenarista en este municipio cercano a Sevilla entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. En la actualidad, aunque las riberas no se encuentran tan frondosas, siguen siendo una fuente de inspiración y punto de encuentro de pintores locales y foráneos, organizándose numerosos concursos de pinturas y de fotografía. Río Guadaira, río de vida, que por Alcalá vas fluyendo, y a sus gentes vas nutriendo, con tu agua clara y limpia. Río Guadaira, río de historia, que por Alcalá vas contando, y a sus molinos vas dando la fuerza de tu memoria. Río Guadaira, río de arte, que por Alcalá vas pintando, y a sus paisajes vas dando el color de tu baluarte.